Capítulo 2. Al mismo tiempo, la familia hacía frente a una situación muy desagradable que concernía al obispo Wright y causó gran malestar a todos, especialmente a Wilbur. Este aceptó la carga sin quejarse, aunque le exigió muchos días de dedicación que acabaron siendo semanas. El problema se remontaba a la década de 1880, unos 15 años atrás, cuando dos facciones de la Iglesia de la Hermandad Unida se disputaban el control. El conflicto principal radicaba en la postura tradicionalmente antimasónica de la Iglesia. Un bando se mantenía firme en esa posición, mientras que el otro defendía aceptar la francmasonería y su hermetismo como un signo de los tiempos y, por cierto, también como un claro medio de aumentar el número de seguidores e ingresos de la Iglesia. Los que estaban a favor de acoger a los masones entre los feligreses eran los que se dio en llamar liberales. A la cabeza de los detractores, los radicales, estaba Milton Wright, a quien nunca había asustado manifestar sus opiniones y quien había recurrido a Wilbur ya entonces para que le ayudara a escribir artículos y editoriales en respuesta a los ataques de la oposición. Pero los liberales ganaron la batalla y el obispo la perdió. Su papel en la Iglesia se vio reducido a prácticamente nada. Impávido, continuó con sus viajes de misionero y en 1889, el año de la muerte de Susan Wright, se propuso crear una nueva iglesia, a la que llamaría la Iglesia de la Antigua Constitución. Pasado un tiempo, en 1901, el obispo Wright abrió una investigación y halló que el encargado de publicaciones de la Iglesia de la Antigua Constitución de la Hermandad, el reverendo Millard Keiter, había cogido dinero de la Iglesia para gastos personales por importe de casi $7,000. En febrero de 1902, el obispo pidió a Wilbur que examinara los libros de cuentas de la Iglesia, y de esta revisión Wilbur concluyó fehacientemente que el reverendo Keiter se había apropiado de fondos de la Iglesia para pagar sus primas de seguros, su ropa y parte de la construcción de su casa. Pero cuando el Consejo Rector de la Iglesia se reunió para revisar los cargos contra Keiter, dictaminó, pese a las pruebas, que las discrepancias en la contabilidad fueron producto de la negligencia y no un fraude. Lo que más siento, escribió Wilbur a su padre, es que no parece que la tensión y la preocupación que has soportado durante los últimos 15 años vayan a cejar. Al contrario, se diría que el conflicto no hace más que agravarse. Wilbur también estaba convencido de que había que seguir en la lucha. La cuestión de si los secretarios roban a la Iglesia y los administradores engañan a la gente por temor a mermar las colectas ha de zanjarse de una vez por todas. A la larga, el fraude no traerá ningún beneficio económico. Engañar con informes mendaces es más ruin que la rapiña de Keiter, y en lo tocante a los intereses de la Iglesia, a la larga será más gravoso. A mitad de marzo Wilbur viajó en tren a Huntington, Indiana, para examinar más registros de la editorial, y a su regreso a casa 2 días después, aseguró a su padre que los libros y documentos de Keiter eran totalmente fraudulentos. Con todo el apoyo de Wilbur, el obispo decidió actuar. Él y Wilbur pasaron un día entero preparando una exposición de los desfalcos de Keiter, escribió el obispo en su diario, y al día siguiente Orville mecanografió el panfleto definitivo. Sin esperar a la aprobación de su iglesia, el obispo acusó a Keiter de conducta delictiva. Keiter fue llevado a juicio pero no condenado. La opinión dentro de la iglesia empezó a volverse contra el obispo por haber cargado las tintas. Antiguos amigos suyos, le contó a Catharine, ahora lo llamaban prepotente a sus espaldas. Más tarde, en mayo, Millard Keiter interpuso una demanda contra él por difamación. Wilbur describió la situación como absolutamente inconcebible, incomprensible e increíble. Había seguido examinando la contabilidad de Keiter y, escribió, cada pocos días se topaba con más casos de desfalco. A su padre, muy cansado e intranquilo, le costaba conciliar el sueño. Las acusaciones y contraacusaciones continuaron hasta bien entrado el verano. El 15 de agosto, Wilbur publicó un panfleto en defensa de su padre. Cuando mi padre y yo mismo nos pusimos a examinar detenidamente las acusaciones contra el obispo, vimos al instante que aquello no era más que una farsa. Los cargos eran tan banales que resultaban irrisorios.
Aunque el señor Keiter y sus seguidores son contrarios por principio a investigaciones y juicios, no obstante sí que ven ventajas en denunciar falsamente al obispo Wright. Una demanda, aunque se base en una acusación falsa, da lugar a la difusión de informes en los que el buen nombre del obispo Wright queda bajo sospecha. Aquel día, Wilbur escribió a su padre que estaba de viaje otra vez, y le tranquilizó diciéndole que las cosas van bien y no debía preocuparse. Catharine siguió su ejemplo contando al padre en otra carta que Wilbur y Orville estaban tan convencidos de que todo acabaría bien que hablaban de irse a Kitty Hawk a la semana siguiente y que ella pensaba que ya era hora de que se marcharan por una temporada. Will está delgado y nervioso, y Orville también. Les vendrá muy bien la playa y la brisa del mar. En la vida en Kitty Hawk ven la cura para todos los males. A finales de agosto, los hermanos llegaron a la última fase de la construcción de su nuevo planeador después de coser los metros de raso blanco de algodón de la cubierta del ala 8 y lo llevaron al patio trasero del N-7 de Hawthorne Street. Dieron mucho que hablar en el vecindario, donde la gente especulaba. Unos dicen que los chicos se van de camping y se están haciendo unas tiendas, otros que van a intentar volar. Yo no me creo que sean tan tontos, decía un vecino. Will no hace otra cosa que darle a la máquina de coser a todas horas, escribió Catharine, mientras que Orville, en cuclillas, marca los lugares por donde hay que coser. El 26 de agosto, tras haber empacado y embalado para su envío todo lo que necesitaban para construir su máquina N-3, los hermanos salieron en su tercera expedición a Kitty Hawk, dejando a Catharine y a Charlie Taylor al frente de la tienda de bicicletas. Catharine estaba especialmente contenta de ver marchar a Wilbur, irse era lo que más le convenía, dijo a su padre. Estaba, absolutamente, desencajado. Cuando se le mete algo en la cabeza, no deja de pensar en ello. También quería que su padre supiera que ella estaba con él en la lucha, igual que sus hermanos. Seguiremos luchando, papá, hasta desenmascarar a esos sinvergüenzas. Pronto tendría algo más con lo que lidiar. Charlie Taylor informó a sus hermanos, la tenía tan harta que no tengo palabras. El tipo creía saberlo todo sobre todas las cosas. Me revienta sentirme a merced de mi empleado. Por suerte, el curso escolar ya había empezado y ella reanudó las clases, ganando más que nunca, $25 a la semana. En efecto, al final las cosas acabaron bien para el obispo. 2 años después, en 1904, en un congreso de la iglesia que se celebró en Grand Rapids, Michigan, fue absuelto por una mayoría de 2/3. Escribiendo a una sobrina años después, el obispo dijo de Millard Keiter, sus antiguos amigos se han convencido de su carácter indigno y ahora está en Tennessee trabajando de especulador de terrenos forestales. En definitiva, la constante preocupación, las frustraciones que soportaron en la defensa del honor del obispo y las incontables horas consumidas habían unido más que nunca a esta familia, decidida a desconfiar de todo aquel que fuera de carácter indigno. Capítulo 3. Catharine iba a tener que acostumbrarse a las peculiaridades de Charlie Taylor, avisó Orville a su hermana en la primera carta que le escribió desde Kitty Hawk. Después le contó que hacía buen tiempo que él y Wilbur habían montado la máquina y que estaban casi listos para empezar las pruebas. Imaginaba, dijo, que para cuando leyera esto ya habría vuelto otra vez a sus clases en el instituto, y le pidió que le enviara la lista de sus víctimas. Me gusta ver que alguien más se la carga, aparte de nosotros. La segunda semana de septiembre las cartas desde Kitty Hawk se hicieron mucho más extensas. Ambos hermanos se tomaban su tiempo para colmarla de las noticias que más le gustaban, que los mosquitos no habían vuelto a molestar y ellos ahora adornaban su morada en las colinas de Kill Devil con lujos regios tales como el hule blanco de la mesa del comedor y la tapicería de arpillera en las sillas. Las cartas de Orville gustaban a Catharine especialmente y contradicen la idea de que no tuviera talento para escribir. También demuestran hasta qué punto no quería que su hermanita se sintiera excluida.
Lo que más la hizo reír fue el relato de Orville de la persecución sin tregua a que sometieron a un ratón muy expeditivo que no paraba de merodear por la cocina y aportaba la diversión del momento. La otra noche se encontró con un recibimiento bastante caluroso cuando le dio por darse un paseo por la cama de Will. Empezaba a Orville y fue manteado a base de bien hasta que al final escapó. Esta tarde lo encontramos envuelto pero que muy a gusto en nuestra alfombra. Nos lanzamos todos a una alegre persecución alrededor de la casa, por dentro y por fuera, pues gracias a las grandes grietas del suelo, entra y sale disparado cuando quiere. Pero como nosotros éramos dos, uno con un palo y el otro con un revólver, uno sobre el suelo y el otro por debajo, sus probabilidades de huir se hacían cada vez más dudosas. Al final se acurrucó un rato en una esquina debajo de la tarima para recobrar el aliento, y fue entonces cuando abrí fuego contra él con el revólver. La marca del balazo puede verse en la esquina de la derecha, justo detrás de donde estaba, pero aún así, el animalito se dio la vuelta y se largó con toda tranquilidad, mientras yo, boquiabierto, miraba como un tonto cómo se iba. Habían conseguido mejorar mucho la calidad de vida en su campamento de Kitty Hawk. Los daños causados por los temporales en su ausencia habían exigido atención inmediata, pero también se habían ocupado de muchas otras cosas. Habían hecho la cocina infinitamente mejor y ahora dormían con más comodidad en literas nuevas que instalaron entre las vigas de debajo del techo. Clavaron tablones para tapar las rendijas por toda la estructura. Excavaron un pozo más hondo del que sacaban mejor agua. Y lo mejor de todo, habían ideado una bicicleta que corría por la arena mucho mejor de lo que esperaban, y ahora solo tardaban 1 hora en el camino de ida y vuelta a Kitty Hawk y no las 3 horas que les llevaba antes ir andando. Casi todo lo que hacían los hermanos, si no todo, los lugareños lo observaban. Para entonces, como dijo John T. Daniels, habían llegado a quererlos, entre otras cosas, y no la razón de menos peso, porque podían hacer cualquier cosa con las manos. Construyeron su propio campamento, cogieron una lata vieja de carburo y con ella se hicieron una estufa, adaptaron una bicicleta para poder pedalear en la arena. Ellos mismos se lavaban la ropa y se hacían la comida, y encima eran buenos cocineros. Hay más mejoras, demasiadas para enumerarlas todas, y ni rastro de Jafaker ni de los mosquitos por ninguna parte, informó Wilbur a George Spratt que iba a unirse a ellos otra vez. Esta vez, además, Orville llevó un diario en el que anotaba con más detalle todo lo que hacían cada día. Lunes 8 de septiembre, por fin hemos empezado a trabajar en la máquina. Estructura de la superficie del ala superior acabada, lista para acoplarla a las costillas. Martes 9 de septiembre, hemos trabajado 8 horas en la máquina. Costillas fijadas a la estructura y tela puesta. Miércoles 10 de septiembre, hemos trabajado unas 5 horas y media cada uno, clavando y cosiendo la tela en las alas. Plano terminado menos la parte del montante trasero. Jueves 11 de septiembre, cubierta de la cola acabada. Postes montados para probar ángulos a distintas velocidades de viento. Por la tarde hemos empezado a trabajar en el plano inferior. Montantes ensamblados y arcos del extremo atados, todo listo para ensamblar las costillas. Viernes 12 de septiembre, hemos trabajado en la máquina 8 horas cada uno. Le hemos puesto las costillas y la tela. Poco antes de mediodía subimos el plano superior a la colina Big de Kill Devil. Vimos que da mucho mejor resultado llevar la máquina a pie. Sábado 13 de septiembre, hemos terminado la superficie inferior. Lunes 15 de septiembre, hemos trabajado 10 horas cada uno. Esta vez cada superficie de ala o plano medía aproximadamente 10 metros por 1,5, un total de 28 metros cuadrados. Era el mayor planeador jamás construido con diferencia y, como Wilbur también contó a George Spratt, muchísimo mejor que la máquina del año pasado. El 19 de septiembre lo llevaron a una loma y empezaron a volarlo primero como una cometa con resultados muy satisfactorios. Trasladándose a continuación a las dunas de Kill Devil, hicieron casi 50 planeos en 3 días, incluidos vuelos tripulados, pero con cautela. Los vuelos más largos no fueron mucho más allá de los 60 metros.
También Orville volaba ahora por primera vez, y se sentía orgulloso. Pero a los pocos días, de pronto perdió el control y se estrelló. Por fortuna, salió sin un cardenal ni un rasguño, pero aquello les recordó lo peligroso que era todo y lo rápidamente que las cosas podían torcerse. Mi hermano, escribió Wilbur a Octave Chanute con muy poca práctica en el uso del timón delantero, intentó usar también el control de alabeo del ala de formación alar, y mientras corregía la sutil subida de un ala, se olvidó por completo del timón delantero y la máquina levantó la cola y se elevó unos 7 metros más para acabar ladeándose y chocando contra el suelo. Esperamos haberla reparado dentro de unos días. A finales de septiembre, su hermano Loring Wright se presentó inesperadamente en el campamento y poco después apareció George Spratt. Al mismo tiempo se dio la rara circunstancia de que el viento dejó de soplar durante varios días. Como tuvieron que aplazar todas las pruebas, Loring y Spratt se fueron a pescar, mientras que Wilbur y Orville siguieron ocupados como de costumbre, Wilbur escribiendo además una extensa carta en la que contó a su padre lo extremadamente bien que iba todo. Nuestra salud es espléndida y lo estamos pasando muy bien. Y sí, también estaban teniendo mucho cuidado. Aparte de eso, le enorgullecía decir, su máquina nueva era un enorme paso adelante respecto a cualquier otra jamás construida. Es todo tan satisfactorio que creemos que el problema de volar está ya muy cerca de su solución. La carta tenía fecha del 2 de octubre. Aquella noche, según contó luego Orville, la conversación en el campamento, sobre teoría aeronáutica, se prolongó tanto que acabó tomando más café de lo habitual. Echado en su catre sin poder conciliar el sueño, le daba vueltas a cómo perfeccionar el sistema de control. Y de pronto se le ocurrió la idea de que el timón posterior, en lugar de en su posición fija, debería ir montado con bisagras, sería movible. Por la mañana propuso el cambio en el desayuno, después de hacerle un guiño a Loring para que observara una de las típicas respuestas críticas de Wilbur. Como George Spratt contó una vez a Octave Chanute, Wilbur estaba siempre dispuesto a oponerse a las ideas ajenas, presto a arremangarse en una discusión. Y como el propio Wilbur explicó a Spratt, creía que una buena pelotera lo mejoraba todo, sacaba a flote formas nuevas de contemplar las cosas, ayudaba a limar aristas. Era característico de toda su familia, dijo Wilbur, distinguir enseguida los defectos de cualquier cosa. No siempre era una cualidad deseable, añadió, porque nos hace demasiado conservadores en los negocios y limita nuestras amistades a un círculo muy reducido. Pero esta vez, tras un momento de silencio general, Wilbur declaró que le gustaba la idea y después sorprendió a Orville todavía más. ¿Por qué no simplificar el trabajo del piloto conectando el control del timón a los controles de alabeo alar? Ese mismo día empezaron a trabajar en el cambio. En vez de un timón fijo con 2 veletas verticales de medio metro, como hasta entonces, a partir de ahora el planeador tendría un solo timón movible de 1,5 metros de altura, y el tripulante, tendido boca abajo, manejaría a la vez el timón y el control de alabeo alar desde su nuevo soporte a la cadera de madera. Así no necesitaba las manos, bastaba con movimientos de cadera, no por casualidad, igual que para montar en bicicleta. 2 días después, el campamento hubo de hacer hueco a más ocupantes aún con la llegada de Octave Chanute y otro de sus socios, Augustus Herring. Ahora eran 6 hombres a la mesa y estaban más apretados en el espacio donde dormían allá arriba, bajo el techo de la estructura. Además, Chanute y Herring habían llevado un triplano con diseño suyo en forma de ala delta y querían probarlo, lo que acaparó mucho más tiempo y atención de lo que los hermanos hubieran deseado. Y acabó en un total fracaso. Tras varios intentos fallidos de Herring de hacer despegar del suelo aquella aparatosa máquina de 3 alas, Wilbur y Orville lo intentaron una vez cada uno sin mejor resultado. Chanute y Herring se quedaron una semana. Pese a la gran decepción sufrida con su planeador, Chanute supo ver la importancia de los avances de los hermanos y al parar en Washington en su camino de vuelta a Chicago, aprovechó para visitar a Samuel Langley e informarle de lo que había visto en Kitty Hawk. Director del Instituto Smithsoniano, Langley ocupaba un espacioso despacho en El Castillo, el edificio con torreones de la Explanada Nacional 9.
Él y Chanute eran casi de la misma edad, Langley tenía 68 años, Chanute 72, a los Wright les llevaban más de 30 años. Ambos eran personalidades de un enorme prestigio que avalaban sus logros, y la barba blanca que ambos lucían les hacía parecer venerables sabios, exactamente lo que eran. Pero mientras que Chanute defendía el franco intercambio de conocimientos e ideas entre todos los estudiosos del vuelo, Langley guardaba su trabajo en estricto secreto. Todos los aspectos de sus experimentos para los que disponía de los ingentes fondos de los proyectos smithsonianos eran confidenciales. En marcado contraste con el campechano Chanute, Langley era un caballero de la clase alta de Boston de pura cepa, parapetado tras lo que sus amigos llamaban amablemente un caparazón de arrogancia. Desde 1896, el año del lanzamiento de la aeronave no tripulada Aerodrome propulsada por motor a vapor, Langley y su equipo smithsoniano trabajaban en una versión mucho mayor de la misma máquina, de nuevo con fuerte financiación, pero esta vez la propulsaría un motor de gasolina y un tripulante la dirigiría. Casi nadie sabía nada de ese proyecto salvo los directamente involucrados tal como Langley deseaba. Hasta aquel momento, Langley había prestado poca atención, si es que alguna, a los Wright y su trabajo, pero las palabras de Chanute despertaron en él un vivo interés súbito, y enseguida escribió a los hermanos diciéndoles que le gustaría ir a Kitty Hawk y ver todo aquello con sus propios ojos. No se sabe por qué razón, pero Wilbur y Orville declinaron cortésmente. También Lorin se marchó poco después, y el 17 de octubre, con la ayuda de Spratt, los hermanos trasladaron el planeador remodelado a las colinas de Kill Devil para retomar las pruebas. Ahora el frío les obligaba a mantener el fuego encendido toda la noche. La comida se reducía a poco más que judías en lata. Nada de esto parecía importarles. Cuando Spratt también se fue, los hermanos se quedaron solos de nuevo y, como tantas veces, solo contaban con la ayuda de Dan Tate. En 10 días de prácticas volaron más veces que en todas las semanas precedentes y aumentaron su distancia de vuelo a más de 180 metros. En total, en 2 meses en Outer Banks habían hecho un total de casi 1000 vuelos y resuelto el último problema decisivo de control. Estaban exultantes y con mucho gusto se hubieran quedado unas semanas más si Dan Tate no se hubiera comprometido tiempo atrás en dirigir un barco y su tripulación al inicio de la temporada de pesca. El 28 de octubre levantaron campamento a las primeras luces del alba bajo una lluvia fría y enérgica y caminaron los 6 kilómetros hasta Kitty Hawk, emprendiendo el viaje de regreso a casa en un estado de ánimo muy distinto al del año anterior. El tiempo y el esfuerzo invertidos en las pruebas del túnel de viento, el trabajo que les había costado diseñar y construir su máquina N grado 3 y las últimas modificaciones que hicieron en las colinas de Kill Devil, todo ello les había llevado a un éxito absoluto. Eran conscientes de la magnitud de lo conseguido, sabían que habían resuelto el problema del vuelo. Pero no solo eso, también habían adquirido los conocimientos y la aptitud necesarios para volar. Sabían elevarse, flotar, descender y ascender, girar y planear y aterrizar. Y sabían hacer todas esas cosas con seguridad. Solo les quedaba construir un motor.